mi nombre es Ana. Conocí a José en un viaje familiar a la playa. Me estaba vistiendo para ir a nadar, acomodando la toalla alrededor de mí, cuando, de repente, se me resbaló y cayó al suelo, dejándome completamente desnuda en medio del pasillo. Apenas alcancé a reaccionar cuando noté que José me miraba, congelado por un segundo, antes de acercarse rápidamente. En silencio, con los ojos bien abiertos, me ofreció su cuerpo como escudo para cubrirme mientras yo recogía mi toalla con torpeza. Ambos nos reímos nerviosamente después de esa situación tan absurda. Ese día, nos volvimos amigos. Intercambiamos números y comenzamos a vernos fuera del viaje. Lo nuestro fue como esas cosas que simplemente suceden, una amistad que, sin darnos cuenta, pasó a ser algo más. Fue hermoso y sencillo, de esos comienzos que parecían augurar algo eterno. Con el tiempo, decidimos vivir juntos, y nuestro noviazgo se transformó en un día a día lleno de detalles, gestos pequeños y compartidos que hacían todo especial. José era atento, alguien en quien podía confiar sin reservas. Me hacía sentir segura. Pasaron 2 años, y entonces José, con una ternura genuina, me propuso matrimonio. Supe desde el primer segundo lo mucho que significaba para él, lo sincero de su propuesta. Sin embargo, algo dentro de mí se resistió. No respondí enseguida, y él, siendo el hombre comprensivo que siempre había sido, solo me sonrió, diciéndome que podía tomarme el tiempo que necesitara para decidir. Días después, empecé a sentir una presión creciente, una inquietud que no podía ignorar. No era que no amara a José, tampoco que no quisiera casarme con él, pero me di cuenta de que nunca había conocido el mundo por mi cuenta, de que siempre había vivido bajo la sombra de alguien más. Siempre había estado acompañada, primero con mi familia y luego con él. Jamás había tenido un espacio para descubrir quién era yo sin depender de otra persona. Una noche, tras días de darle vueltas a mis pensamientos, finalmente me atreví a hablar con José. Le confesé que necesitaba algo de tiempo, no porque dudara de él, sino porque necesitaba entenderme a mí misma, explorar esa parte de mí que había quedado a un lado. Le expliqué que había dejado mis propias metas pendientes por priorizar nuestra relación, metas que parecían pequeñas pero significativas, como aprender a cocinar, tomar una clase de defensa personal, incluso escalar el Gran Cañón. José me escuchó, pero sus ojos mostraban una mezcla de incomprensión y frustración. Me miró y dijo que él siempre me había apoyado, que jamás me había detenido de cumplir mis sueños, y que quizá yo estaba buscando una excusa para distanciarme. Su voz temblaba al decirme eso, como si se resistiera a creer lo que estaba escuchando. Intenté hacerle entender que no era una excusa, que este tiempo a solas sería solo una pausa, no un adiós. Necesitaba explorar mi identidad por mi propia cuenta, encontrar un equilibrio y poder regresar a él con la certeza de que estaba ahí por elección, no por dependencia. Con cada palabra, José parecía más derrotado. Sus ojos se endurecieron y, finalmente, dijo en voz baja, «Esto no tiene sentido, Ana. Vas a salir por esa puerta, y cuando te des cuenta de lo increíble que soy, de todo lo que hago por ti, va a ser muy tarde. Me vas a extrañar y va a ser triste». Sus palabras me estremecieron, y por un momento dudé. Pero lo miré con una firmeza que apenas podía sostener y le aseguré que esto sería algo bueno para los dos, que si realmente queríamos un futuro juntos, necesitaba conocerme a mí misma primero. No quería quedarme pensando en qué habría pasado si hubiera tenido la oportunidad de estar sola. Él solo suspiró, negando con la cabeza, y sin decir nada más, se alejó de mí. Esto va a ser lo mejor para mí, estoy segura, pensé para mí misma. Aunque una pequeña voz dentro de mí insiste en que nunca he hecho nada completamente sola. Quizás, sin darme cuenta, he estado huyendo de la independencia como una forma de protegerme de ese miedo silencioso al compromiso, al matrimonio y a la posibilidad de no poder vivir la vida a mi manera. La idea de ser verdaderamente independiente, de convertirme en la adulta que todos esperan, me hace dudar de quién soy realmente y de mi capacidad para valerme por mí misma, lejos de la seguridad que sentía junto a José. Con la esperanza de encontrarme a mí misma, me mudé del apartamento que compartíamos y me fui al departamento de mi hermana, decidida a comenzar esta nueva aventura de independencia.
Conseguí un trabajo como asistente legal y allí conocí a Rebeca, una chica tan impulsiva como extrovertida, quien rápidamente se convirtió en mi compañera de aventuras. Rebeca insistía en que debía salir, conocer personas, experimentar lo que realmente significaba estar soltera. Así que, semanas después, accedí a su invitación para ir a un bar. Esa noche, Rebeca me lanzó un desafío, acercarme a un hombre y conseguir que me invitara a un trago. Con una mezcla de nervios y emoción, intenté hablar con un grupo, pero la conversación resultó incómoda y rápidamente me aparté. Rebeca, siempre insistente, me animó a intentarlo de nuevo y me presentó a Tommy. Ella acaba de volver a la soltería, le susurró entre risas, y él me sonrió, dándome la bienvenida a un mundo que parecía tan ajeno a lo que había conocido con José. Entre risas y bailes, sin pensarlo demasiado, me acerqué y lo besé. Horas después esa misma noche dormí con él. Y al día siguiente Tommy me llamó para vernos otra vez. Sin embargo, esa noche no hablamos nada, simplemente fuimos a un motel y lo hicimos nuevamente. Nuestras citas no eran más que encuentros fugaces, carentes de cualquier conexión verdadera. Algo en mí sabía que esto no era lo que realmente deseaba. No había dejado a José para lanzarme abrazos de desconocidos que no me ofrecían más que momentos fugaces. Pero, a pesar de saberlo, seguía viendo a Tommy, como si una parte de mí necesitara esa efímera sensación de compañía. Finalmente, un día, impulsada por una mezcla de soledad y confusión, le dije a Tommy lo que sentía. Me sentía atraída hacia él, o al menos lo que creía sentir en ese momento. Su respuesta fue clara y fría: esto no es más que diversión, y no tiene intención de cambiar eso. Vas a encontrarte con muchos hombres como yo, Ana, me advirtió. Hombres que solo buscan lo físico, sin compromisos, sin promesas. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, haciéndome ver la cruda realidad de mis decisiones. Pasaron varios meses, y durante ese tiempo salí con diferentes hombres, buscando ese algo que sentía que faltaba en mí. Pero con cada encuentro, cada breve relación, la nostalgia y la duda comenzaron a instalarse. Comencé a pensar que quizás me equivoqué al haber terminado con José. Con esa sensación de arrepentimiento, decidí llamarlo e invitarlo a su restaurante favorito, como en los viejos tiempos. Al verlo entrar, una mezcla de emociones me invadió, y le ofrecí un abrazo. Él vaciló antes de aceptarlo. Su reacción fue un golpe sutil que ya anunciaba algo distinto. Traté de hacer que todo se sintiera como antes, y le dije que pidiera nuestro desayuno habitual, pero él, serio, apenas sonrió y me dijo que tenía prisa. No tengo mucho tiempo, Ana, así que vamos al punto, dijo José, directo, casi cortante. Ya terminé, le respondí, casi atropellando las palabras, ansiosa por explicar. Pero él me miró, desconcertado. ¿Con qué terminaste?, me preguntó. Con nuestra separación, dije, con la esperanza de que entendiera todo lo que quería decir. Sé que ha sido difícil, José, para ambos. Pero ya estoy lista para que estemos juntos, y para no preguntarme qué pasaría si no volvemos. Esta vez quiero estar segura. José dejó caer su mirada por un instante, y en ese breve segundo, vi algo que nunca había visto en él: desilusión. Estoy saliendo con alguien más, dijo finalmente, en un tono seco y distante. Sentí como si el mundo se detuviera. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Jamás había pensado en esa posibilidad. ¿Qué?, susurré, casi sin poder creerlo. Te amaba, Ana, continuó él, su voz contenía una mezcla de dolor y resignación. Daba hasta mi vida por ti si me lo hubieras pedido. Incluso ahora, siento algo por ti, algo que no se olvida de la noche a la mañana. Pero entonces, endureció el rostro y agregó: no soy un juguete que tiras y recoges cuando lo necesitas. Me harté de ser ese hombre al que vuelves cuando las cosas no salen como esperabas. Intenté mantener la compostura, forzando una sonrisa mientras lo felicitaba por su nueva relación. Le dije que lo esperaría, tratando de restarle importancia al dolor que sentía. Pero José me miró con seriedad, y su respuesta fue como otro golpe: las cosas han cambiado, Ana. Yo también he cambiado. Intenté buscar una respuesta en su mirada, y le pregunté si acaso ya no estaba seguro de quererme.
Él suspiró, y entonces me miró como si estuviera explicándole algo a una persona que no había querido entender. El crecimiento personal también puede ocurrir cuando estás con alguien, ¿sabes?, comenzó, y su tono revelaba una mezcla de decepción y amargura. De hecho, una relación enriquecedora puede ayudarte a desarrollarte como persona. Siempre te apoyé, Ana, siempre quise verte cumplir tus metas, pero juntos, no por tu cuenta. No tenías que hacer todo esto por separado, menos con otros hombres, porque no me trago el cuento de que estuviste completamente sola. Me sentía expuesta, como si él viera cada error, cada decisión impulsiva que había tomado en esos meses. Decías que preferías estar sola porque creías que eso te ayudaría a descubrir lo que estabas buscando, pero ¿quién dijo que el crecimiento solo sucede en soledad? Si necesitabas cambiar, podías haberlo hecho a mi lado. No tenías que irte. Podríamos haber cambiado juntos. Su voz ahora era un susurro, pero lleno de una tristeza que nunca le había escuchado. José hizo una pausa, y continuó, yo también tengo cosas por aprender. Podríamos habernos apoyado mutuamente mientras avanzábamos, creciendo a medida que nos enfrentábamos juntos a nuestras inseguridades. No sabemos en quiénes nos vamos a convertir, no está escrito en las estrellas, pero al final, cuando todo termine, veremos que fue mejor, crecer juntos o separados. Ahora que José había seguido adelante sin mí, no me quedaba más remedio que enfrentar el mundo por mi cuenta. Finalmente estaba logrando lo que había querido, estar sola, aunque no de la manera que había imaginado. La vida a veces nos da lo que necesitamos, pero no siempre como habríamos elegido. Regresé al apartamento y, al ver a mi hermana, me derrumbé. Las lágrimas no paraban, me sentía perdida, como si estuviera en un abismo sin fondo. Pensé que la soltería sería una gran experiencia llena de aventuras y aprendizajes, pero estaba equivocada. Hasta ahora, solo había encontrado dolor y confusión. Mientras me consolaba, mi hermana me habló con una sinceridad que no había querido escuchar antes. Me explicó que tenía que abandonar la visión idealizada de la soltería, esa que muestran en las películas y en las redes sociales. La soltería no es un tiempo lleno de viajes espontáneos y aventuras espectaculares, es una etapa para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Y ese crecimiento no se consigue en fiestas, ni acostándose con desconocidos, ni viajando a lugares exóticos. Se encuentra en la cotidianidad, en esos momentos ordinarios en los que nos enfrentamos a nosotros mismos. Nos han hecho creer, dijo mi hermana, que nuestra vida solo vale por nuestras relaciones amorosas, como si la cantidad de aventuras y romances fuera el indicador del éxito personal. Pero no es así. Estar sola no significa estar incompleta, ni en pausa. La soltería es una etapa tan importante y significativa como cualquier otra, una oportunidad para conocerte, para entender quién eres realmente. Las palabras de mi hermana me hicieron reflexionar. Quizás me había pasado demasiado tiempo buscando validación en otros, creyendo que estar sola era un tiempo de espera, una especie de prueba antes de volver a encontrar el amor. Pero tal vez era el momento de conocerme verdaderamente a mí misma, de aprender a disfrutar de mi propia compañía sin sentirme incompleta, sin buscar constantemente a alguien más. Sentí que algo en mí empezaba a cambiar. Mi hermana tenía razón en todo, pero no era lo que quería escuchar. Decidí rentar un departamento sola. Rebeca me acompañó a ver varias propiedades hasta que encontré una que me fascinaba. Con entusiasmo, cargué y acomodé los muebles, decorando cada rincón a mi estilo. Finalmente, era un lugar exclusivamente para mí. La primera noche, mientras me acostaba en mi nueva cama, dije buenas noches en voz alta, solo para darme cuenta de que no había nadie más allí. Por unos segundos, la soledad me incomodó. Pero con los días, comencé a disfrutar mi vida de soltera cada vez más, iba a mi trabajo, pagaba mis propias cuentas, me cocinaba y aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Sin embargo, un día escuché una voz familiar. Era José, quien había venido a visitarme. A pesar de la tensión entre nosotros, la conversación fluyó de manera natural, como en los viejos tiempos. Me explicó que, al limpiar su closet, encontró algunas cosas mías y decidió traérmelas. Le dije que no se hubiera molestado, que yo podía haberlas recogido, pero él aprovechó para contarme algo que parecía importante,
él y su novia actual, Michelle, se iban a mudar juntos. Fue entonces cuando entendí que esta era una despedida. Al escuchar esas palabras, me quedé paralizada. No importaba cuánto tiempo había pasado, todavía no podía acostumbrarme a verlo con alguien más. Mientras hablábamos, José notó que la televisión estaba en inglés y me preguntó al respecto. Le expliqué que no había podido cambiar el idioma desde que me mudé y lo había dejado así. José tomó el control y, en un instante, la puso en español. Lo miré y mis ojos se llenaron de lágrimas. Corrí hacia él, lo abracé y le dije cuánto valoraba sus habilidades, esas pequeñas cosas que antes daba por sentado. Michelle es una chica realmente afortunada, le dije, intentando mantener la compostura. José me miró, y en sus ojos vi una chispa de lo que alguna vez compartimos. Yo realmente te amaba, Ana, me dijo suavemente. Cuando te fuiste, no fue fácil superar tu partida. Intenté abrazarlo más fuerte, pero él se apartó con cuidado. Le agradecí por arreglar la televisión, y él se marchó. Esa noche, me sumergí en los recuerdos de cuando vivíamos juntos, cuando él siempre solucionaba todos los problemas y me hacía sentir valorada y segura. Afligida por la soledad, llamé a Tommy y terminamos amaneciendo juntos. Al día siguiente, el arrepentimiento me invadió. No podía seguir cayendo en los mismos patrones, buscando consuelo en hombres de mi pasado. Con una mezcla de pena y tristeza, llamé a mi hermana y, entre lágrimas, le confesé que no sabía cómo seguir adelante. Me abrazó y lloramos juntas, mientras me prometía que todo estaría bien. Después de perder a José, pensé que nada podía ser peor. Decidí enfocarme en mí misma y finalmente tomé esa clase de defensa personal que tanto había postergado. Fui con Rebeca y descubrí que disfrutaba cada sesión. Aprendí a cocinar y, de vez en cuando, salía de fiesta, pero cada vez que me iba de fiestas me saboteaba a mí misma, perdía el control. Una noche mientras estaba con Rebeca en una fiesta, Rebeca invitó a Tommy, y entre copas y risas, terminamos nuevamente en la cama. La verdad, no recordaba si nos habíamos protegido, pero decidí no pensar en eso. Después de todo, Tommy siempre era responsable en ese aspecto. Unas semanas después, cuando noté que mi periodo no llegaba, un miedo profundo se apoderó de mí. Tragué saliva y fui al médico. La confirmación llegó como un golpe seco, estaba embarazada. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Saqué mi celular con manos temblorosas y llamé a Tommy. Él contestó con su tono despreocupado de siempre, ¿dónde nos vemos? Intenté contenerme, pero no pude ocultar la seriedad en mi voz. Tenemos que hablar. Estoy esperando un bebé, dije, con el corazón latiendo en mi garganta. Después de unos segundos de silencio, Tommy soltó una risa incómoda. No estás hablando en serio, ¿verdad? Tragué en seco y respondí, no es broma, estoy en el médico ahora mismo. La respuesta de Tommy fue como una bofetada, eso no es mío, nena. No estoy listo para algo así, menos para ser padre. Antes de que pudiera responder, me colgó. Intenté llamarlo de nuevo, pero las siguientes llamadas fueron directo al buzón de voz. Había apagado su teléfono, dejando un vacío en el silencio que me rodeaba. Desesperada, llamé a Rebeca, quien había sido una de mis pocas personas cercanas en estos últimos meses. Le conté lo sucedido, esperando algo de consuelo. Pero lo que recibí fue una frialdad que me dejó paralizada. Eso es tu culpa por no protegerte, me dijo, sin una pizca de empatía. Le recordé que ella me había presentado a Tommy, buscando alguna conexión, alguna chispa de comprensión. Rebeca soltó una risa amarga, yo te lo presenté, pero no te obligué a hacer lo que hiciste. Si no puedes controlar tus emociones, eso es tu problema. Y sin más, me colgó. En ese momento, el peso de la soledad me cayó encima con una fuerza brutal. No tenía a nadie, estaba en el fondo y enfrentando una situación de la que nunca había pensado ser capaz de salir. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras me daba cuenta de que estaba completamente sola. Sin otra opción, en mi desesperación, decidí llamar a José. Habíamos terminado en buenos términos, o al menos eso pensaba. Nos encontramos en un café,
y con toda la vergüenza y dolor que sentía, le expliqué lo que había pasado, buscando en él algún rastro de consuelo. José se mantuvo en silencio, escuchando, pero cuando finalmente habló, sus palabras me atravesaron: lo único que te puedo ofrecer es mi amistad, pero nada más. Tengo una nueva vida, y ya no hay espacio para estas complicaciones. Lo que te pasa es el resultado de tus decisiones, Ana. Solo tú eres responsable de esto. No pude contener las lágrimas y, sintiéndome humillada y rota, me levanté y me fui. Seguí intentando llamar a Tommy, buscando respuestas, pero mi única respuesta fue el buzón de voz. Rebeca tampoco respondía. Parecía que todos los caminos que alguna vez pensé que tenía se cerraban uno por uno. Volví al apartamento que compartía con mi hermana. Al verme, ella me recibió con un abrazo, y yo me derrumbé en sus brazos, incapaz de articular las palabras que estaban atoradas en mi garganta. La realidad me golpeó como un peso insoportable. Estaba sola, en una situación que jamás imaginé, y ahora enfrentaba un futuro como madre soltera. Pasaron los días, y la soledad se convirtió en mi compañera constante. Con el tiempo, la soledad y las decepciones me llevaron a reflexionar. Todo lo que estaba viviendo era producto de mis propias decisiones, cada paso me había traído hasta aquí. No podía culpar a nadie más. Así que, finalmente, decidí hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer: dejar todo atrás y mudarme a un lugar completamente nuevo. Empaqué las pocas pertenencias que sentía importantes, dejé el apartamento que había llenado de tantas esperanzas y caminé hacia un nuevo destino sin decirle a nadie. Ya no tenía intención de buscar apoyo en quienes, en algún momento, habían sido mi círculo cercano. Mi hermana me insistió en que me quedara, en que no tomara decisiones impulsivas, pero yo ya estaba determinada. Mientras cerraba la puerta, sentí una mezcla de miedo y alivio. Empezar de nuevo no iba a ser fácil, y el camino sería incierto. Pero también entendía que este era el único paso para escapar de los fantasmas de mi pasado. Sabía que la maternidad en solitario sería dura y agotadora, pero estaba lista para enfrentar ese reto sin depender de nadie más. Ahora, todo recaía en mis hombros, y aunque me aterraba, había algo de liberación en eso. La última noche, antes de marcharme, sentí la tentación de llamar una vez más a José. Pero me detuve. Quería decirle que en verdad lo siento, que todo fue mi culpa, pero en el fondo sabía que eso no iba a cambiar nada. Así, me despedí de la ciudad que había sido testigo de mis errores y de mis fracasos. Con cada paso hacia un nuevo comienzo, mis pensamientos se despejaban un poco más. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez, estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de mis decisiones y aprender a reconstruirme. A encontrar una versión de mí misma que pudiera vivir con dignidad y fuerza, por mí y por el hijo que venía en camino. Aquí tienes una reflexión final para darle cierre a esta historia. A veces, necesitamos tocar fondo para entender que el verdadero cambio no llega de afuera, sino de nuestro interior. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos que la libertad y la paz no se encuentran en la aprobación de otros ni en relaciones pasajeras, sino en la capacidad de vivir con nuestras decisiones y aprender de ellas. De nada sirve escapar de los errores si no estamos dispuestos a enfrentarlos y aprender. Al final, somos responsables de nuestro propio destino y debemos tener el valor de tomar decisiones difíciles para construir una vida que realmente nos dé paz, incluso si eso significa caminar solos durante un tiempo. Aceptar esta realidad no es fácil, pero reconocerla es el primer paso hacia la libertad. Quizás no podamos cambiar el pasado, pero siempre tenemos el poder de construir un futuro diferente, uno donde nuestra fortaleza y nuestras decisiones nos guíen hacia algo mejor.